Saludos a todos, aquí estamos en otro encuentro dentro de este espacio de Zen-Me para ver otro aspecto a acechar, otra condición humana a la cual podemos observar y enfocar nuestra atención para ser conscientes de cómo se maneja, cómo se construye, cómo nos habita y a veces cómo elige ciertas decisiones, rumbos a la hora de transitar esta experiencia humana. Vamos a hablar del deseo. El deseo a veces se puede relacionar con nuestra aspiración, otras veces nos aleja de ese propósito a realizar o consumar en esa búsqueda de esa mejor versión de nosotros mismos y se considera un obstáculo dentro de este camino de realización personal. El deseo es una energía ligera, una energía que tiene la tendencia a dejarnos sensaciones agradables y eso hace que a veces, elijamos el deseo como un motor a la hora de recorrer nuestro camino. Podemos identificar el deseo hacia un aspecto, digamos, como instintivo, visceral, animal, que pudiera estar relacionado con la energía sexual y todo ese cortejo y esas situaciones, ¿no?, de seducción que en muchos casos pues se traducen en una lucha de poder o en una manera de alcanzar ciertos objetivos. Pueden ser objetivos personales, objetivos laborales, cierta, vamos a llamarle, importancia personal. Ese deseo lo podemos identificar dentro de, el mundo físico o el mundo material, ya sea que deseemos ciertos objetos materiales, ciertas posesiones materiales y que con estas consigamos, tener una imagen frente al espejo, digamos, como satisfactoria de nosotros mismos por haber logrado, ¿no?, consumar esos deseos que antes teníamos. Podemos identificar el deseo en un mundo, vamos a decir, como emocional, el deseo de una pareja, el deseo, de cierto grado a lo mejor como de libertad, el deseo de compartir, el deseo de experimentar ciertas emociones que bien las podemos llevar, por ejemplo, al mundo de los sentidos. Es decir, deseamos el placer o el gozo de una comida, de un vino, el gozo de esa sensación del cuerpo a través de un masaje o a través, de esa experiencia, ¿no?, de tomar el sol en una playa. Es decir, que deseamos ciertas sensaciones que el cuerpo experimenta o deseamos ciertas emociones, ¿no?, que ese cuerpo emocional pues a veces anhela o considera que son necesarias si es que no llegan a ser una preocupación o un problema el hecho de no tenerlas y de ahí que se despierte ese deseo. Podemos tener el deseo dentro de ese mundo laboral, dentro de cómo encajamos o dónde encajamos dentro de la estructura social, cuál es esa importancia que podemos adquirir a través de nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestra vocación. Entonces utilizamos todo ese mundo, por ejemplo, laboral, para satisfacer un deseo que hay detrás de todo ello. Entonces a veces pues no lo dedicamos realmente a lo que nuestro ser, digamos que vino en su propia naturaleza, ¿no?, a expresar, sino que hay un deseo encubierto en una profesión o encubierto a veces incluso en una aparente vocación, ¿no?, que no vamos a decir que pudiera ser nuestra, sino que a lo mejor ha sido adquirida por un miembro de nuestra familia que se quedó con las ganas de cubrir ese deseo y es proyectado, ¿no?, en esa memoria, vamos a decir como genética o epigenética, ¿no?, y adquirimos, ¿no?, ese deseo de lograr aquel objetivo o aquel deseo, ¿no?, de un miembro de nuestra familia que no fue consumado.
Entonces, como digo, ese deseo nos puede acercar a una aspiración si la relacionamos con esa búsqueda de esa mejor versión de nosotros mismos, y a veces ese deseo se puede convertir en un obstáculo. Entonces este proceso de acecho nos va a llevar como a poder visualizar cuáles son nuestros deseos, ya sea el deseo de, como decía, a lo mejor comer algo rico, o de visitar un lugar, o tal vez de tener, ¿no?, como la posibilidad de acceder a un concierto, de acceder a un entorno o a un colectivo. Y detrás de ese deseo a veces hay una necesidad oculta que no logramos identificar, y que a través de esas cosas que deseamos tenemos la creencia de que vamos a cubrir esa necesidad, y eso a veces nos lleva a vivir esas experiencias, a darnos cuenta de que realmente no cubren esa necesidad, y de ahí que vuelve a surgir el deseo para, bueno, pues a través de otro objeto a desear poder cubrir esa necesidad. A veces ese deseo surge a raíz de un problema interno que no logramos identificar, y por más cosas o personas o experiencias que deseamos y que lográramos vivir o experimentar, pues nos damos cuenta de que no es la manera de solucionar ese problema interno. Entonces podemos intentar observar, podemos acechar a nuestro propio deseo para identificar de dónde surge, si surge de una necesidad, si surge de un problema, si realmente ese deseo está en línea o en concordancia, es coherente con nuestra aspiración, vamos a decir, como celestial o divina, o si por el contrario podemos identificar un deseo burdo, un deseo con unos matices más densos, aunque al mismo tiempo pueden ser placenteros, que nos llevan como a alejarnos de esa aspiración o de ese propósito existencial. Así es que aquí dejamos el día de hoy este concepto del deseo para observar, para, bueno, pues como estamos viendo estos últimos encuentros, acechar, conocernos mejor a nosotros mismos, tomar conciencia de dónde surgen, bueno, pues estos movimientos, que como digo, a veces el deseo hace que nuestra voluntad o la voluntad del ser no se pueda expresar, puesto que es un impulso hormonal, un impulso a través de ciertas sensaciones o a través de ciertas emociones, un impulso de un deseo intelectual o mental, porque hay una serie de creencias que nos dicen que esos logros o cubrir, ¿no?, alcanzar esos deseos nos van a colocar en cierto grado de importancia personal. Entonces es el deseo el que maneja, vamos a decir, como nuestra voluntad, y el ser no logra expresarse, porque esa voluntad manejada por el deseo, bueno, pues le tiene ahí como en un segundo plano, y no le da espacio, no le da el tiempo para poder emerger, surgir y manifestarse. Así es que observemos de dónde surge nuestro deseo, qué tipo de deseos son los que logramos identificar para acecharlos y transformarlo en un deseo, como diga, más asociado a esa aspiración espiritual.